y bienvenido al canal educativo del profesor Beltrán. En esta oportunidad vamos a resolver un problema correspondiente al capítulo El condensador, específicamente fuerza sobre un dieléctrico. Y antes de continuar, es importante que se suscriban al canal y así ayudarán al crecimiento del mismo. Y cualquier sugerencia me lo hacen llegar. Problema: sea un condensador de placas paralelas rectangulares con lados A y B y con separación entre las placas D. El condensador está cargado con una carga Q y se acerca gradualmente un bloque dieléctrico de constante K. Pregunta número 1. A. Determina la fuerza ejercida sobre el dieléctrico cuando está introducido una distancia X dentro de las placas. Y parte B. ¿Por qué el dieléctrico es atraído hacia las placas? Aquí tenemos entonces nuestro condensador y el dieléctrico que se introduce una distancia X. Observando que este dieléctrico lo podemos representar de otra forma. El dieléctrico original, al ser introducido, el condensador original, al ser introducido el dieléctrico, observamos que queda una parte con un dieléctrico y la otra parte sin dieléctrico. Es decir, se va a componer como de dos condensadores. Como la parte superior de la placa conecta a esta parte que no tiene dieléctrico con la parte que tiene dieléctrico, como podemos observar aquí, podemos considerar la estructura como dos condensadores en paralelo. Es decir, esta partecita que tenemos acá con dieléctrico lo podemos llamar condensador 1 y esta parte que tenemos acá sin dieléctrico y lo vamos a llamar entonces condensador 2. Ahora, siguiendo los lineamientos anteriores, que dentro de una placa de carga positiva y otra de carga negativa se establece un campo electrostático, y cuando vimos el capítulo de potencial eléctrico, la fuerza que se establece aquí es una fuerza conservativa. Por lo tanto, podemos decir que la fuerza que estamos buscando va a ser igual al negativo de la variación de la energía almacenada por las placas derivado con respecto a X. Vamos a llamar entonces expresión 1. En esta primera parte vamos a colocar las herramientas necesarias para resolver nuestro problema. Primera ecuación es que como la fuerza es conservativa, entonces ella se deriva de una energía potencial. Es decir, que la fuerza va a ser igual al negativo de la variación de la energía potencial dentro de las placas dividido entre el diferencial de X. Y recordando el capítulo que vimos anteriormente correspondiente a la energía entre las placas de un condensador, llegamos a la conclusión que esa energía era igual a un medio de la carga al cuadrado entre C. Vamos a llamar esto entonces ecuación 2, donde Q es la carga total en una de las placas del condensador y C es la capacidad total del sistema. Como el sistema lo estamos considerando como en paralelo, de acuerdo a la figura que tenemos aquí arriba, podemos decir entonces que la capacidad va a ser igual a C1 más C2. Recuerden cuando vimos también condensadores en serie y en paralelo, llegamos a la conclusión que cuando el sistema está en paralelo, la capacidad total va a ser igual a la suma de las capacidades de los condensadores. Es decir, C total va a ser igual a C1 más C2, donde la capacidad de un condensador de placas paralelas, recuerden, va a ser igual a epsilon sub 0 por A entre D. Esto corresponde a la capacidad de un condensador donde que existe aire entre las placas. Y cuando se introdujo un dieléctrico, recuerden, la capacidad era exactamente lo mismo, pero multiplicado por la constante K del dieléctrico. Aquí tenemos entonces nuestras ecuaciones que vamos a utilizar para resolver nuestro problema. Vamos a calcular entonces la capacidad 1 y la capacidad 2. La capacidad 1, observen, va a ser igual a la constante K. Vamos a calcular la capacidad primero en el condensador con dieléctrico, es decir, en este pedacito que está aquí, que corresponde a la capacidad 1. Sería igual, observen, acá por el área 1 entre D. Pero ¿quién es el área 1 y el área 2 en mi problema? Vean, el área 1
va a ser este pedacito que está aquí, es hasta donde llega el dieléctrico. Vemos entonces que este es el área 1 y este es el área 2. Por el área 1 va a ser igual al ancho, que es B, por el largo, que es X. En conclusión, vemos entonces que la capacidad 1 va a ser igual a la constante K multiplicado por epsilon sub 0 por B sub X entre D. Y aquí tenemos entonces la capacidad del condensador con dieléctrico. B por X, que es el área 1, dividido entre D, que es la distancia que separa a las dos placas. Vamos entonces con el cálculo del área 2. Perdón, de la capacidad 2 sería igual a epsilon sub 0 por el área 2 entre D. Observen que D, la separación es la misma. Ahora, ¿pero quién es el área 2? El área 2, vean la figura, es el ancho, que es B, multiplicado por este pedazo que tenemos aquí. Por este pedazo que tenemos aquí sería todo esto menos esto que está aquí. Es decir, A menos X. En conclusión, la capacidad 2 nos queda epsilon sub 0 por B multiplicado por A menos X dividido entre D. Agarren lápiz y papel entonces y sumen la capacidad 1 y la capacidad 2 para determinar la capacidad total del sistema. Desarrollando y tomando como factor común, observen, a epsilon sub 0 por B entre D, estoy sumando esta expresión con esta expresión que tenemos aquí. Vemos que epsilon sub 0 por B y D son factores comunes, los sacamos fuera y nos queda dentro entonces K por X más, abro paréntesis, A menos X. Desarrollando en la parte interna, nos queda que la capacidad total va a ser igual a epsilon sub 0 multiplicado por B entre D por K por X más A menos X. Agrupando en la parte interna, me queda que la capacidad va a ser igual a epsilon sub 0 por B entre D multiplicado por A. Observen, A, saco factor común entre este término y este término, saco factor común a X y nos queda entonces que esto va a ser igual a X multiplicado por K menos 1. Y aquí tenemos entonces la capacidad total del sistema. Ahora, vean. Recordando que la energía es igual a un medio de Q cuadrado entre C, vamos a introducir el valor de C encontrado en la ecuación de la energía. Recuerden que C va a ser igual a epsilon sub 0 por B entre D multiplicado por A más X multiplicado por K menos 1. Entonces la energía nos va dando un medio de D, porque esta D que está aquí, aplicando la doble C, pasa multiplicando aquí en la parte superior y nos queda entonces que la energía va a ser igual a un medio de D por Q al cuadrado dividido entre epsilon sub 0 por B multiplicado por A más X por K menos 1. Y tenemos entonces nuestra expresión. Vean entonces que esta expresión que A más X multiplicado por K menos 1 está en la parte inferior. Yo lo pasé para la parte superior y al pasarlo por la parte superior me queda con signo negativo. ¿Por qué lo hice? Bueno, porque cuando lo voy a colocar aquí en la ecuación de fuerza, recuerden que la fuerza era igual al negativo de la derivada de U con respecto a X, la derivada se nos hace más sencilla. Derivando entonces con respecto a X, nuestra expresión nos queda que la fuerza queda lo siguiente. Este negativo con el negativo de la expresión me queda positivo. Todo esto queda igual. Y nos queda aquí que esto va a ser igual a un medio de edad por Q cuadrado entre epsilon sub 0 por B. Y nos queda multiplicado por A más X por K menos 1 elevado a la menos 2. Recuerden, cuando uno deriva, menos 1 pasa para acá y se le resta 1 al exponente y me queda menos 2. Multiplicado por la derivada interna. Recuerden que estamos derivando con respecto a X. Y por la derivada interna me queda entonces que esto va a ser igual a K menos 1. Ordenando entonces, vean, la fuerza va a ser igual a D por Q cuadrado dividido entre 2 veces epsilon sub 0. Esta expresión que está aquí elevado a la menos 2
la paso entonces en el denominador y nos queda que va a ser igual a más K menos 1 elevado al cuadrado, y K menos 1 lo queda en la parte superior. ¿Ve? Entonces la fuerza va a ser igual a D por Q al cuadrado entre 2S epsilon sub 0 por B multiplicado por K menos 1 dividido entre A más K menos 1, todo eso elevado al cuadrado. Observen que nos da la misma expresión que nos pide entonces el problema. Y esto es lo que se quería determinar. Ahora, para responder la pregunta número 2, observen lo siguiente. La placa superior está cargada positivamente y la placa inferior está cargada negativamente. Como esto está cargado positivamente aquí, vean, positivamente, aquí se induce una carga negativa. Igualmente aquí es una carga positiva, perdón, negativa, se induce aquí una carga positiva. Recuerden entonces que si tenemos una carga positiva y una carga negativa entre esta placa y la parte de arriba del dieléctrico, se establece una fuerza según la ley de Coulomb. Por eso es que el dieléctrico, al ser introducido como se induce una carga negativa en la parte superior del dieléctrico debido a la carga positiva de la placa superior, se establece entonces una fuerza de atracción entre el dieléctrico y la placa superior. Igualmente ocurre con la placa inferior. Bueno, espero que este problema les sirva de mucha ayuda en este capítulo correspondiente al condensador. Y no olviden de suscribirse en el canal y así ayudarán al crecimiento del mismo. Y cualquier sugerencia me lo hacen llegar. Gracias y nos vemos entonces en la próxima sección de problemas.